Buenos días a todos. Vamos a dar una segunda sesión de lo que son cálculo multivariable y vamos a ver dos temas, rotación y divergencia. Ya aproveché para escribir un poco, los que vieron ya me imagino que empezaron a escribir ahí, aunque no supieran qué. Ya volviendo al tema, vamos a cambiar un tema. Este tema no está tan complejo, pero sí requiero de su atención. Se llama rotacional y divergencia. Vamos a empezar con lo que es rotacional. Rotacional. Tenemos nosotros una función en el espacio donde tenemos que está compuesta por los componentes PI más QJ más RK y sabemos que es un campo vectorial en R3, ¿por qué? Porque tiene tres componentes. También hemos visto el operador nabla que es igual a I por el diferencial de dx más J, diferencial de dy más K por el diferencial de Z. ¿Ok? Si nosotros encontramos el diferencial de una función f, nos quedaría que i por el diferencial de la función de x más j por el diferencial de f sobre dy más k por el diferencial de f sobre dz. Lo único que hicimos fue en donde este operador pues multiplicara a nuestra función. Ordenándolo quedaría el diferencial de f sobre dx y más el diferencial de f sobre dyj más el diferencial de f sobre dzk, ¿vale? Obtenemos esto. Ahora, ¿qué es el rotacional? El rotacional es el producto cruz del operador, es operador cruz f. El operador cruz f. ¿Sí? Eso es lo que es el rotacional. Si nosotros hacemos el producto cruz, tendríamos arreglado nosotros nuestro determinante de IJK, dx de y de z, dx de y de z, PQR. Aquí me faltó que le pusieran a todos aquí su diferencial. Diferencial de, ¿vale? Pues póngale ahí el diferencial. Entonces sería IJK, diferencial sobre dx de y de z y PQR. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace un producto cruz? Eso me imagino que ustedes ya lo vieron, pero vamos a repetirlo, ¿sale? El producto cruz. ¿Se acuerdan que si yo iniciara con esta columna, tapaba yo esto? ¿Sí? Y ese es I. I que va a multiplicar a dy por r menos dz por q. ¿Sí recuerdan eso? Que hacíamos los productos cruzados. Esto por esto, menos esto por esto. Y tapamos nosotros esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con respecto a I. Entonces, siguiendo eso, les quedaría de dy r, diferencial de dy por r, menos de dz multiplicado por q. Y todo esto es I. ¿Ok? Entonces, tapo esto, me queda dy por r menos dz por r. ¿Cómo hacemos el siguiente? Había una ley en el signo, ¿se acuerdan? Que esto era más, menos y más. ¿Sí? Entonces, más es esto, menos, abríamos paréntesis, ahora tapamos la parte de en medio y me quedaría dx por r menos d de z por p. Y todo multiplicado por el componente j. ¿Sale? Más, a ver, hagan el último, por favor. ¿Cómo les quedaría? Muy bien, Alfredo. Así nos quedaría entonces.
sería entonces dq dx menos diferencial de P de Y por K. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta sería nuestra fórmula para encontrar el rotacional de mi función. ¿Les quedó claro cómo obtenemos esta fórmula? Ahora, hay autores que no les gustan los signos negativos y entonces esta parte la pueden encontrar de esta forma. Multiplican por menos da más y les quedaría más dp dz menos dr por dx. ¿Sí? Es nada más para evitar este signo negativo, pero realmente es lo mismo. ¿Sale? Entonces, si yo les pidiera, vamos a calcular el rotacional de una función si f es igual f de x, y, z es igual a x, z, y más x, y, z, j menos y cuadrada k. Si f de x, y, z es igual a x, z, y más x, y, z, j menos y cuadrada k, encuentre el rotacional. Encuentre el rotacional de f. Ahí está, por si no se ve. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que exactamente buscar nuestro determinante. ¿Sale? Entonces, vamos a usar la fórmula y decimos que el rotacional de f va a ser igual al operador cruz f, y esto va a ser igual a nuestro determinante i, j, k por el diferencial de x, de y, de z. Y ahora, muy importante, en esta fórmula, ¿quién es P, quién es Q y quién es R? Bueno, esto lo vamos a encontrar muy fácil. Esto es P, esto es Q y esto es R. ¿Sale? Entonces, P va a valer XZ, Q va a valer X, Y, Z, y R va a valer menos Y cuadrado. Ahora, con base en ello, hacemos nuestro determinante y vean cómo se va ordenando esta fórmula. Por eso la dejé aquí a propósito. Entonces, decimos, tapamos esto y nos queda el diferencial de Y menos Y cuadrado. ¿Sale? Esto por esto, menos el diferencial de Z de X, Y y Z. Y todo esto por I. ¿Sí vieron cómo llegué a esta primera parte de nuestra fórmula? Tapo esto, el diferencial de Y menos Y cuadrada, menos el diferencial de Z por X, Y, Z. ¿Sí? Y entonces nos vamos así con todos nuestros componentes. Si quieren, bueno, seguimos.
La verdad a mí me gusta más poner esta forma, porque es la forma, digamos que natural. Entonces yo continúo así, menos, abro paréntesis, tapo yo mi componente j y me quedaría el diferencial de x de y. Aquí voy a poner un paréntesis para que no nos hagamos bolas, menos el diferencial de z por xz. Y todo esto es j. ¿Hasta ahí vamos bien? Para no ponerlo acá, voy a poner más y pongo el más acá abajo y significa que es la continuación de mi operación. Y voy con k, tapamos el componente k y me va a quedar dx y z menos diferencial de y de xz k. Vamos a encontrar la derivada de cada uno de esos elementos. Esto lo voy a poner en color azul para ir diferenciando. Voy a ponerlo aquí. Igual. La derivada de y cuadrada con respecto a y. ¿Cuánto es? 2y. Entonces, tenemos 2y menos la derivada de x, y, z sobre el diferencial de z. Entonces, vamos a derivar con respecto a z. Si derivamos con respecto a z, x y y son constantes y me quedaría x y y. Exactamente. Sí, es menos 2y, pero aquí se me fue el símbolo. Claro, es menos 2y. ¿Vale? Seguimos con la siguiente. Dice, bueno, menos, paréntesis, el diferencial de menos y cuadrada sobre dx. ¿Cuánto es? 0. Exactamente. 0 menos el diferencial de xz sobre dz. ¿Cuánto es? X. J más el diferencial de x, y, z sobre dx. Muy bien, es X. Sería yz menos el diferencial de xz sobre dy, que sería 0 por k. Y ya lo único que hacemos es organizar y decir, ¿sabes qué? Esto va a ser igual a menos 2y menos xy y menos por menos da más xj más yzk. Y entonces aquí tenemos nosotros el resultado de mi rotacional. Aquí inclusive pueden factorizar la y, pueden dejar sin ningún problema. ¿Hay alguna pregunta sobre cómo calculamos el rotacional? Exactamente. Muy bien, Denise. El cálculo, ¿verdad que el cálculo es fácil? Claro que sí es fácil. Si ustedes esto se le enseñan a sus novios o a sus novias, van a caer. Empiezan, no, ¿sabes qué, mi amor? Es que el rotacional, mira, el operador por F, empiezan el rotacional y empieza IJK y hacemos producto cruz y entonces están, caen. Así caen. La divergencia. Vamos con la divergencia. Divergencia. ¿Sale? La divergencia la vamos a diferenciar con div. Acuérdense que el rotacional era rot. Div. Es más bonito. Div. Divergencia de F.
Y la divergencia de F va a ser igual al producto punto del operador punto nuestra función. ¿Sí ven las dos diferencias? Rotacional es producto cruz. Y si obtenemos el producto cruz, nos da un vector. ¿Y el producto punto qué nos da? Muy bien, nos da un escalar. Entonces, la divergencia va a ser el producto punto del operador punto F. ¿Sale? ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada con respecto a x de mi función p más la derivada de mi función y más la derivada con respecto a z, pq y r. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. F de x, y, z igual a x, z, y más x, y, z, j menos y cuadrada k. X, z, y más x, y, z, j menos x cuadrada k. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo ejercicio y así vemos la diferencia entre producto cruz y producto punto. Si queremos calcular entonces el rotacional de esto, vamos a poner que la divergencia, perdón, si queremos calcular el rotacional es producto cruz. Si queremos encontrar el producto, la divergencia es producto punto. Entonces vamos a tener la divergencia que va a ser igual a nabla.f y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de p. ¿Cuánto vale p? xz. ¿Sale? Más la derivada con respecto a y de q. ¿Cuánto vale q? X, y z. Más la derivada con respecto a z de r. ¿Cuánto vale r? Menos y cuadrada. Y entonces ya nos está indicando nuestra función y cada una de sus derivadas. Y esto es muy sencillo. La derivada de esta función, ¿cuánto va a ser? La derivada de x, z con respecto a x es igual a z, muy bien, más la derivada de x, y, z con respecto a y, x, z, menos o más la derivada de esto, ¿cuánto es? Derivada de menos y cuadrada con respecto a z es 0. Entonces, es z más xz. Y con eso tenemos la divergencia. ¿Cómo es el cálculo? ¿Cómo es el cálculo? Es fácil, muy bien. Van a hacer este ejercicio. Si f es igual a x cuadrada por y cúbica menos z cuarta y x cuadrada y cúbica menos z cuarta y más x 4x quinta y cuadrada zj menos y cuarta z sexta k. A ver, calculen entonces el rotacional de f y la divergencia de f, por favor. Tenemos 10 minutos para acabar la sesión. Esto lo hacen ustedes en 5 minutos y concluimos.
Tenemos dos propiedades. Una es que si encontramos, o si quieren que acuerde, el rotacional del gradiente de f, sería entonces el operador cruz, el gradiente de f, y eso les va a dar 0. O si ustedes quisieran encontrar la divergencia del rotacional de f, que sería igual al operador punto, el rotacional de f, que es el operador cruz f, eso también les va a dar 0. ¿Vale? Son dos propiedades que están ahí. No me da tiempo de demostrarlas, pero se les va a quedar de tarea no demostrarlas en otras cosas, pero créanme que eso es igual a 0, ¿vale? Los resultados, si ya acabaron, nos quedan 5 minutos, excelente. Vamos, hoy hicimos un muy buen tiempo. Les debe haber quedado el rotacional de f, y aquí lo voy a ir anotando, por favor. El rotacional de f les debió haber dado menos 4 y cúbica z sexta menos 4 por x quinta y cuadrada y más 4 z cúbica j más 20 x cuarta y cuadrada z menos 3x cuadrada y cuadrada acá. Menos 3x cuadrada y cuadrada acá. Estos son los resultados. A ver, chéquenlos. Y la divergencia de f le debe haber dado a 2x y cúbica más 8x quinta y z menos 6 y cuarta z quinta. Entonces, 2x cúbica más 8x quinta y z menos 6x cuarta z quinta. ¿Ok? ¿Sí les dio esos resultados? Para rotacional y divergencia. Ok, muy bien, Alexis. Bueno, esos resultados son correctos. Chéquenlos, por favor. Muy bien, qué bueno que te digas, Hipólito. Nos queda menos de un minuto. Pero bueno, cuídense, por favor. Cuídense, estén alertos a los llamados. Y creo que vamos bien.